Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. El mensaje de mi mamá decía, lo van a desalojar. ¿Mi respuesta? Solo 2 palabras. Y la hizo callar para siempre. ¿Alguna vez has sentido un momento tan condenadamente satisfactorio, tan agudo y dulce en su final, que casi te sabe a venganza en la garganta? Esa era yo, de pie en medio de mi cocina, teléfono en una mano, café en la otra, mirando ese mensaje de mi madre como si fuera el remate de un chiste que había escuchado cientos de veces pero del que nunca me había reído, hasta ahora. Lo están desalojando, escribió, como si fuera mi responsabilidad detenerlo, como si no fuera la consecuencia natural de un hombre que había sido mimado y mimado durante casi 4 décadas. Ni siquiera parpadeé. Solo escribí 2 palabras y presioné enviar. Te las contaré más tarde, pero primero, déjame contarte cómo llegamos aquí, porque esto no fue un colapso repentino. Fue una erosión lenta, un goteo de culpa y obligación disfrazado de amor familiar. De pequeña, aprendí pronto que la justicia no era un concepto que nuestra familia comprendiera del todo. Yo era la mayor, 3 años, y, desde que llegó mi hermano Jos al mundo, fue como si la brújula emocional de la familia se reajustara por completo para apuntar en su dirección. Él era el sensible, el alma creativa, el espíritu libre que solo necesitaba más comprensión, más espacio, más tiempo, más de todo. Yo era confiable. Esa era la palabra que usaban para mí, como si fuera un cumplido. Pero déjame decirte, que te llamen confiable es solo un código para decirte vamos a cargar de responsabilidades hasta que te derrumbes, y luego nos haremos los sorprendidos cuando finalmente grites. Mi madre tenía una frase favorita que repetía cada vez que le preguntaba por qué las cosas siempre se sentían tan desequilibradas. Josh necesita más ayuda que tú, decía, como si fuera un hecho científico, como si su incompetencia fuera una enfermedad crónica que todos tuviéramos la obligación de aceptar. Daba igual que para cuando tenía 15 años ya hacía malabarismos con la escuela, un trabajo a tiempo parcial y las tareas de la casa. Daba igual que yo mantuviera buenas notas mientras Josh apenas salía adelante, y que cuando reprobó matemáticas 2 veces, de alguna manera fue culpa mía por no haberle dado suficientes clases particulares. Podía despellejar a una serpiente con su encanto cuando quería. Los profesores excusaban su comportamiento porque tenía un gran potencial. Los vecinos lo adoraban por su ingenio y esa actitud relajada que usaba como una sudadera vieja. Mis padres, Dios mío, eran sus mayores admiradores. Incluso cuando lo pillaron robando en el instituto, lo presentaron como si se estuviera rebelando contra el sistema, como si fuera un acto romántico de desafío en lugar de un simple hurto. Mientras tanto, si llegaba a casa 5 minutos tarde después de un turno en el restaurante, me trataban con indiferencia y me daban un sermón sobre la responsabilidad. Para cuando ambos teníamos 20 y tantos, el patrón se había consolidado hasta convertirse en algo feo y permanente. Yo se alternaba entre trabajos temporales y actividades artísticas, que era una forma elegante de decir que se pasaba el día en cafeterías dibujando en servilletas y fingiendo ser incomprendido. Yo trabajaba 60 horas a la semana, pagaba mis préstamos estudiantiles e intentaba construir una vida que no incluyera los remordimientos semanales de mi madre. Pero aún así, se apoyaban en mí como si fuera una especie de generador de energía de emergencia para los fracasos de Josh. Empezó con algo pequeño, como todas las trampas. Una pequeña ayuda con el seguro del coche. Unas compras aquí y allá. Luego se convirtieron en facturas de servicios públicos, deudas de tarjetas de crédito y, finalmente, en el alquiler. Al principio, me dije que solo lo estaba ayudando a superar un mal momento. Eso decía mamá, al menos. Solo hasta que encuentre algo estable. Lo curioso es que nadie se paraba a preguntar por qué nunca lo hacía. Cada vez que lo cuestionaba, me topaba con el mismo tono condescendiente, esa culpa maternal empalagosa que impregnaba cada palabra. Emily, siempre has sido más fuerte. Solo necesita un poco más de ayuda. Ayuda, más dinero, más paciencia, más de mí. Se convirtió en una herida abierta que nunca sanaba, que seguía supurando mientras le ponían curitas hechas de excusas. Empecé a pagarle el alquiler regularmente cuando tenía 27 años. Ahora tiene 35. Haz las cuentas. 8 malditos años cubriendo el techo de alguien mientras yo sacrificaba vacaciones, me saltaba cenas de cumpleaños y usaba zapatos con suelas gastadas solo para sobrevivir. Y ni siquiera me dio las gracias, ni una sola vez, la verdad. Quizás algún mensaje diciéndome salvaste la vida de vez en cuando, pero nada más. Ningún reconocimiento del peso que cargaba, ninguna comprensión del agotamiento que me roía la columna vertebral como termitas en madera vieja. Solo suposiciones.
Sentimiento de derecho. Silencio. ¿Lo peor? Ni siquiera me di cuenta de lo mal que estaba hasta que un día me senté y sumé las cuentas. Casi me atraganto con el vino al ver el total. Podría haber dado la entrada de una casa. Podría haber pagado el coche. Podría haber, no sé, vivido. Pero en cambio, había estado desperdiciando mi vida en un pozo sin fondo de problemas ajenos, de la comodidad ajena. ¿Y para qué? ¿Para que mis padres no me llamaran egoísta? ¿Para que mi hermano pudiera seguir jugando a Peter Pan mientras yo envejecía 10 años exhausto? No me di cuenta de que estaba financiando su estilo de vida más que ayudándolo a sobrevivir. Pero cuando me di cuenta, todo cambió. Y será mejor que creas que fue solo el comienzo. Hay una extraña especie de entumecimiento que se instala cuando un mal hábito se vuelve rutina, cuando algo que debería parecer escandaloso empieza a parecer ordinario. Así era exactamente como me sentía cada vez que entraba en mi cuenta bancaria y veía la transferencia mensual dirigiéndose al casero de Josh, como cepillarme los dientes, como sacar la basura, como un reloj. Ya ni siquiera era un debate. El 5.º año había llegado sin siquiera una tarjeta de agradecimiento o una maldita llamada, solo otro mes, otro pago, otra parte de mi entregada sin ceremonias. Y esa es la parte que realmente empieza a carcomerte, no solo el dinero en sí, aunque Dios sabe que era suficiente para enfermar a cualquiera, sino la completa y absoluta expectativa que lo generaba, la forma en que se entretejió en el ruido de fondo de mi vida, desapercibido para todos menos para mí. Recuerdo estar sentada en la mesa de mi cocina esa mañana de enero, viendo la nieve acumularse afuera, con una taza de café tibio en la mano y ese mismo pensamiento doloroso en el pecho, ¿cómo demonios dejé que esto se volviera normal? Ya no se trataba solo de Josh, se trataba de todo lo que había renunciado en el camino. Me había saltado vacaciones porque no podía pagarlas ahora mismo, aunque mi salario decía lo contrario. Había dejado pasar escapadas de fin de semana con amigos, pospuesto reemplazar la pantalla rota de mi teléfono, había agotado mi tarjeta de crédito más de una vez, no por irresponsable, sino por ser demasiado responsable de alguien más. ¿Y lo peor? Nadie pareció darse cuenta. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie cuestionó cuánto me costó solo mantener su vida pegada. Siendo honestos, ¿alguna vez te han hecho sentir culpable solo por ser funcional? ¿Como si tu éxito fuera un problema para los demás? ¿Como si tu capacidad para valerte por ti mismo se convirtiera en una excusa para que todos te descargaran su caos? Eso es lo que sentí. Como si no me permitieran quejarme, como si no me permitieran sentirme cansado, porque yo era la única. Podía con ello, ¿verdad? Siempre lo hacía. Eso pensaban. Eso era lo que necesitaban que fuera. Recuerdo una noche en particular cuando miré mi extracto bancario y empecé a contar mentalmente las cifras, no solo el alquiler de este mes, sino todo, cada transferencia, cada factura, cada aportación solo hasta que se recupere. Saqué una libreta vieja y empecé a anotarlo todo, línea a línea dolorosa. Era como contar cicatrices. 500 por aquí, 700 por allá, un par de miles durante ese lapso cuando perdió el trabajo otra vez. El total me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era más de lo que ganaba en un año cuando empecé a trabajar. Era más que mis ahorros de emergencia. Era obsceno, y era mío, y se había esfumado. La semana siguiente, dudé antes de hacer la transferencia. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de confirmación más tiempo del habitual. Miré la pantalla como si fuera a responder, como si parpadeara y me dijera, no tienes que hacer esto. Pero lo hice de todos modos, porque para eso me habían entrenado. Obedecer, sacrificarme, mantener la paz. Más tarde ese día, mi madre llamó. No para preguntarme cómo estaba, ni para agradecerme por ayudar a Dios una vez más, sino para recordarme que tu hermano ha estado muy estresado últimamente y que se está esforzando mucho, Emily. Cuando finalmente cedí y le dije que estaba pensando en dejar la ayuda para el alquiler, no dudó ni un segundo. Su voz se endureció, cortante y cortante, como siempre que me pasaba de la raya. No puedo creer que seas tan desagradecida, dijo, como si la gratitud debiera fluir hacia atrás, como si Dios fuera el que se sacrificaba. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera arrepentirme. Pero ese fue el momento en que algo cambió en mí, no de forma ruidosa ni drástica, sino un clic silencioso e interno, como un cerrojo al girar. Dejé de contarme historias sobre por qué necesitaba ayuda. Dejé de fingir que no me arrepentía de cada centavo. Y en el fondo, empecé a prepararme para el día en que dejaría de hacerlo para siempre. Ese día llegó antes de lo esperado. Era jueves por la tarde, con cielo gris y viento gélido, de esos días que ya parecen una advertencia. Tenía que dejar algo en el apartamento de Josh, una correspondencia que seguía llegando a mi dirección, otro asunto de la casa por el que nunca me habían agradecido. No estaba,
así que usé la llave de repuesto. Entré, ya irritada, ensayando el discurso que le daría más tarde sobre actualizar su maldita dirección. Pero entonces lo vi, sentado allí, en un rincón de la habitación, medio escondido bajo una manta, como si no valiera la pena esconderlo bien. Se me congelaron los pies a medio paso. Mi mente intentó racionalizarlo, pero la verdad ya se estaba asentando, pesada, fría y amarga. No fue algo puntual. No fue solo un mal mes. Fue algo completamente distinto. Y en ese momento lo supe, esto no era ayuda. Esto no era familia. Esto era traición. Y lo que encontré en su apartamento lo cambió todo. Lo extraño de la traición es que rara vez te grita en la cara, susurra desde rincones que nunca pensaste en revisar, desde pequeños detalles que te han entrenado para ignorar, desde lugares como el borde de una mesa de centro, en mi caso, debajo de un maldito cojín de sofá que nunca debería haber guardado ningún secreto. No buscaba nada cuando entré en el apartamento de Josh ese día. No estaba allí para husmear ni para descubrir un gran engaño. Solo estaba allí para dejar un montón de correo estúpido y salir antes de que el olor a cerveza rancia y envases de comida para llevarse pegara a mi abrigo. Pero el universo tiene una forma de arrojarte la verdad cuando finalmente estás listo para dejar de fingir que ya no la sabes. Era el tipo de lugar que llevaba su abandono como papel pintado, platos sucios, ropa arrugada tirada sobre las sillas, cajas de pizza apiladas como un triste proyecto arquitectónico. Ya lo había visto todo, y ya nada me sorprendía. Pero entonces, al agacharme para recoger el extracto de una tarjeta de crédito que se había caído del montón, vi algo escondido a medias debajo del sofá. Una caja blanca brillante, impecable y sin abrir, con un logo que no encajaba en ese desorden. La saqué despacio, con los dedos ligeramente temblorosos, no de miedo, sino de la sombría certeza que me invadía las entrañas. Era una consola de videojuegos nueva, una de esas carísimas ediciones limitadas que la gente acampa fuera de las tiendas para conseguir. El precio me lo gritaba desde la esquina de la caja. Me quedé allí un momento, sosteniéndolo en mi regazo, sintiendo su peso asentarse en mi pecho como un ladrillo. Mis manos se movían solas, buscando bajo los cojines del sofá, rebuscando entre el desorden como si una parte de mí ya supiera que habría más. Y lo había. Zapatillas de diseñador aún en sus cajas, aparatos tecnológicos sin abrir, una pila de paquetes sellados con etiquetas de envío fechadas solo unos días antes. Fue como abrir un portal a una vida que no sabía que él vivía, una segunda capa bajo todo el caos, una donde él prosperaba mientras yo presupuestaba la compra y cancelaba planes de fin de semana solo para que no se moviera. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, contemplando la evidencia de su doble vida. El tiempo suficiente para que la luz exterior cambiara, para que la habitación se enfriara, para que mi sangre empezara a hervir de esa forma lenta y constante que se siente más peligrosa que una explosión. No solo había estado mintiendo. Había estado celebrando mi sacrificio, convirtiendo el dinero que tanto me había costado ganar en juguetes y lujos mientras vendía la historia de mis dificultades y dificultades a cualquiera que lo escuchara. Nos estaba engañando a todos, pero sobre todo a mí. Cuando entró una hora después, tirando las llaves sobre el mostrador con naturalidad y murmurando algo sobre el tráfico, al principio ni siquiera se fijó en la caja que tenía en las manos. Vio mi cara antes que nada y se quedó paralizado a medio paso. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, intentando sonar indiferente, como si me hubiera topado con un recibo de supermercado en lugar de una consola de $1000. Al principio no dije nada. Solo lo miré fijamente, dejando que el silencio se alargara hasta convertirse en un arma. Lo compré en oferta, murmuró finalmente, encogiéndose de hombros como si todo fuera un malentendido. ¿No es lo que crees? ¿En serio?, pregunté en voz baja y tranquila, con esa calma que precede a la tormenta. Porque creo que mientras yo he estado lidiando con tu renta, tú has estado acumulando chorradas caras y fingiendo estar sin Blanca. Su reacción no fue de vergüenza. No fue de arrepentimiento. Fue de fastidio, irritación pura y dura porque me atreví a cuestionar la narrativa que tanto se había esforzado en inventar. «Exageras», dijo poniendo los ojos en blanco. «Le estás dando mucha importancia a la nada. Dios mío, siempre te pones así cuando no entiendes lo difícil que es para mí». Casi me reí. Lo absurdo, el puro descaro, era tan intenso que me ahogaba. Pero no grité. No tiré nada. No le di la satisfacción de verme perder el control. Simplemente me levanté, pasé junto a él sin decir palabra y dejé que la puerta se cerrara de golpe tras de mí. Más tarde esa noche, recibí la inevitable llamada de mi madre. Claro que había ido a verla llorando. Claro que ya tenía listo el guión. Está pasando por una fase, dijo, como si eso explicara las zapatillas, los aparatos, la descarada presunción en su voz.
No seas tan dura. Siempre has sido diferente. No discutí. No intenté explicar. Simplemente asentí al teléfono, murmuré algo genérico y tomé una decisión silenciosa. No les diría nada todavía. No las advertiría. No lo anunciaría como una rebelión dramática. Simplemente dejaría de pagar el mes que viene. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Solo silencio. Que se dieran cuenta cuando no pagaran el alquiler. Que sintieran la misma sorpresa que me había dado a mí como una bofetada. Ya no le debía explicaciones a nadie. Había pasado demasiados años justificando mi agotamiento, mi saldo bancario menguante, mi lento avance hacia el agotamiento. Y lo que pasó después fue un caos absoluto y no moví un dedo para detenerlo. Hay una cierta satisfacción silenciosa que viene al retener lo único que alguien siempre ha asumido que entregaría sin cuestionarlo. No es venganza en el sentido tradicional, no escandalosa ni violenta ni llena de dramatismo, sino algo más lento, más frío y mucho más poderoso. Es la llave que gira lentamente en la cerradura, el suave clic del desapego, el último aliento que das antes de alejarte de algo que nunca te mereció en primer lugar. Esa era la sensación que llevaba conmigo a principios de mes y no hice nada. No transferí el dinero. No le hablé a dos. No hice una sola llamada ni envié un solo mensaje. Simplemente dejé que el día pasara como cualquier otro, solo que esta vez ya no era su red de seguridad. Lo extraño fue la rapidez con la que mi cuerpo notó el cambio antes de que mi mente lo procesara por completo. Sentía los hombros más ligeros. Respiraba con más facilidad. Dormí toda la noche sin despertarme con la punzada de ansiedad tras los ojos. Era como si todo mi sistema nervioso hubiera estado esperando permiso para soltar una carga que nunca aceptó llevar. Ni siquiera me sentí culpable, en realidad. Lo esperaba. Me había preparado para esa familiar punzada de vergüenza que siempre seguía a cualquier acto de desafío. Pero en cambio, no hubo nada más que una calma profunda y firme que se instaló en mis huesos como una exhalación largamente esperada. Yo aún no lo sabía. Esa era la mejor parte. No tenía ni idea de que el suelo bajo sus pies había cambiado. Seguía viviendo como si todo estuviera resuelto, como si su renta desapareciera mágicamente de su lista de preocupaciones porque su hermana mayor se encargaría, como siempre. Me lo imaginé despertando esa mañana, estirándose en la cama, tomando café, encendiendo su nueva consola de videojuegos sin pensarlo dos veces, mientras el reloj avanzaba hacia la fecha de vencimiento del alquiler y no llegaba nada. La primera señal de caos llegó 2 días después, cuando mi teléfono vibró a media tarde. Estaba en el trabajo, a mitad de una hoja de cálculo, cuando vi el nombre parpadear en la pantalla, el casero de Josh. Lo dejé sonar. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Puse el teléfono boca abajo y volví a mi trabajo con una calma que parecía casi surrealista. Al día siguiente, las llamadas disminuyeron, pero no pararon. Entonces, como era de esperar, llegó el mensaje de Josh. Era corto, entrecortado, más irritado que presa del pánico. Oye, no se ha pagado el alquiler. ¿Puedes comprobarlo? No respondí. Unas horas después, llegó un mensaje más largo. El casero dice que llego tarde. ¿Puedes volver a enviarlo? Quizás hubo un fallo técnico. Seguía sin pánico, solo molestias. Aún no había atado cabos. Estaba tan acostumbrado a que lo arreglara todo que ni siquiera se le ocurrió que quizá había decidido no hacerlo. Salí a tomar un café esa noche, un pequeño acto de rebeldía envuelto en normalidad. Me senté junto a la ventana con un libro que no había tocado en meses y me dejé llevar sin ser el sustento de nadie. Mientras sorbía mi café con leche, llegó otro mensaje, esta vez de mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pagaste? Eso fue todo lo que decía. Ni un saludo. Ni una pregunta sobre cómo estaba. Directo al grano, directo a la expectativa, directo a la suposición de que había cometido un desliz, de que yo era el que había fallado. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, luego guardé el teléfono en el bolsillo del abrigo y volví a mi libro. Que se retorcieran. Que se preguntaran. Ya no le debía explicaciones a nadie. Que yo se las explicara. Que se las arreglara. Esa noche, justo después de las 10, mi teléfono volvió a sonar. Era mamá otra vez, y esta vez el mensaje llegó en 2 ráfagas frenéticas, como si apenas pudiera escribir lo suficientemente rápido para transmitir la urgencia. Lo están desalojando, decía el primero, con los signos de exclamación prácticamente desvaneciéndose de la pantalla. Y justo después, un segundo mensaje, tienes que ayudarlo ya. Ese fue el momento en que supe que finalmente habían llegado al límite. El telón había caído. La ilusión se había roto. Y ninguno tenía ni idea de qué hacer sin mí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no estaba enojada.
Ni siquiera estaba amargada. Simplemente estaba harta. Harta de arreglar desastres. Harta de suavizar el golpe. Harta de fingir que esto se trataba de amor cuando siempre se había tratado de control. Así que cogí el teléfono, abrí el hilo de mensajes con mi madre y escribí 2 simples palabras. 2 palabras que llevaba años en la punta de la lengua, esperando su momento. 2 palabras que no eran crueles, ni fuertes, ni siquiera particularmente emotivas. Fue entonces cuando envié las 2 palabras que terminaron todo. Me quedé mirando la pantalla un momento más, dejando el dedo justo encima del botón de enviar, no por incertidumbre, ni por reconsiderar mi decisión, sino porque quería saborear el momento antes de que todo cambiara. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo perfectamente que estás a punto de saltar, pero esta vez sin miedo, solo una extraña y emocionante sensación de libertad zumbando bajo la piel. Entonces, sin ceremonia ni vacilación, pulsé enviar. 2 palabras. Eso fue todo. 2 palabras que habían vivido en silencio dentro de mí durante años, enterradas bajo la obligación, la culpa y un resentimiento cuidadosamente disimulado. Ya no. Al principio, fue extrañamente decepcionante. Solo un suave silbido, la silenciosa confirmación de que mi mensaje había llegado al mismo vacío digital donde tantos de mis límites habían desaparecido. Esperé, no una respuesta, sino sentir algo. Arrepentimiento, miedo, alivio, tal vez incluso pavor. Pero lo que sentí fue paz. Una paz profunda, firme y despejada. Ese silencio que no se siente vacío, sino merecido. Ese que te envuelve los hombros como un abrigo cálido después de años de soportar el frío. Apagué el teléfono y me acosté temprano esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin dolor de cabeza, sin opresión en el pecho, sin la habitual sensación de estar preparándome para el siguiente golpe emocional. El mundo no se acabó. El cielo no se derrumbó. Nadie irrumpió en mi puerta con acusaciones y exigencias. Solo había silencio. Y era hermoso. Pero el silencio en mi familia nunca duraba mucho. Al tercer día, supe que algo se estaba gestando cuando revisé mis mensajes y vi que el chat familiar se había convertido en una zona de guerra digital. El grupo, antes un hilo soñoliento lleno de felicitaciones de cumpleaños y memes reenviados, se había convertido en un torbellino de indignación pasivo-agresiva y ataques apenas disimulados. Mi madre no me respondió directamente, por supuesto. Eso habría requerido la gracia de confrontarme directamente. En cambio, publicó pequeñas frases vagas como: hay gente que olvida lo que significa la familia cuando es inoportuna y es triste como aquellos a quienes más quieres se vuelven más fríos cuando los necesitas. Luego llegó mi cuñada, la novia de Josh, que siempre había fingido ser dulce y neutral, pero que ahora se quitó la máscara por completo. Quizás si algunos no disfrutaran viendo sufrir a otros, esta familia no se estaría desmoronando. Esa frase era claramente para mí, por mucho que intentara disimularla. Incluso mis primos intervinieron, aportando opiniones no solicitadas como si yo le hubiera declarado la guerra a la bondad misma. De la noche a la mañana me convertí en la villana, la hija insensible, egoísta y desagradecida que se atrevió a alejarse del pozo sin fondo de necesidad de su hermano. ¿Y saben qué? No me importaba. Ni un poquito. En todo caso, su furia confirmó lo que ya sospechaba, que no me veían como una persona con límites, necesidades ni sentimientos. Había sido un recurso, un plan B, un cajero automático disfrazado de hija. Pero una vez que dejé de funcionar en ese rol, no intentaron comprenderme, simplemente me castigaron por ello. Pero mientras sus mensajes llegaban como un enjambre de avispas, algo extraordinario estaba sucediendo en mi vida. Estaba mejorando. Dormía noches enteras, me despertaba con energía, reía más. La tensión que había vivido permanentemente en mi mandíbula y hombros comenzó a desvanecerse. Volví a disfrutar de las pequeñas cosas, un paseo por el parque, una cena tranquila, la sensación de no sentirme atraída en 17 direcciones a la vez. Incluso mi cuerpo lo notó. Mis migrañas, que se habían vuelto tan comunes que había dejado de llevar la cuenta, empezaron a desaparecer. Volví a tener apetito. Mi piel se veía mejor. Estaba sanando, no de forma dramática ni de película, sino de maneras pequeñas y silenciosas que se sentían más honestas y duraderas. Estaba aprendiendo a ser una persona de nuevo, no solo una función para la supervivencia de alguien más. Entonces, justo cuando empezaba a adaptarme a esa extraña y tranquila versión de mi vida, el teléfono volvió a sonar. Vi su nombre en la pantalla y casi se me cae la taza de té. Mi padre. Hacía semanas que no hablaba con él. Normalmente se mantenía al margen, prefiriendo flotar al margen del conflicto como un fantasma que no quería verse atrapado en el fuego cruzado.
Pero esta vez, llamó. Sin mensajes, sin intermediarios, solo una llamada directa. Contesté por curiosidad más que por otra cosa, preparándome para otro sermón, otro remordimiento, otra súplica para que simplemente fuera una persona más grande. Pero eso no fue lo que pasó. Su voz era tranquila, vacilante al principio, como si no estuviera seguro de tener derecho a decir lo que iba a decir. Solo quería decirte, dijo, haciendo una pausa incómoda, lo entiendo. De verdad. Llevo años viendo esto y sé que has hecho más de lo que te corresponde. Casi se me cae el teléfono de nuevo. No esperaba que se pusiera de parte de nadie, y mucho menos de la mía. Tu madre tiene buenas intenciones, añadió, como si estuviera obligado por contrato a decirlo, pero yo la ciega. Siempre lo ha estado. No dije mucho. No sabía qué decir. Era surrealista. Escuchar la validación de la única persona que pensé que permanecería neutral, distante, escondida para siempre tras un periódico mientras la tormenta arreciaba. Pero lo aprecié, más de lo que podía explicar. No cambió el pasado, pero suavizó algo en mí, algo afilado que había estado cortando durante años. Y justo cuando empezaba a creer que las cosas finalmente se estaban estabilizando, justo cuando empezaba a considerar la idea de que la paz podría durar un tiempo, llegó otro mensaje. Una línea. Una frase. Y ahí fue cuando todo cambió de nuevo, porque el mensaje que siguió me heló la sangre. Llegó en medio de un martes por lo demás anodino, de esos días que no esperas que se conviertan en un punto de inflexión, de esos que pasan desapercibidos hasta que algo se estrella contra él como un ladrillo contra un cristal. Acababa de llegar a casa del trabajo, con los zapatos quitados junto a la puerta y la cena cocinándose a fuego lento en la estufa, cuando mi teléfono vibró contra la encimera. Bajé la vista, suponiendo que sería otra notificación sin importancia, tal vez un correo electrónico o una alerta meteorológica, pero en cambio, ahí estaba, un mensaje de Josh. Después de todo el silencio, todos los gritos, todas las implosiones familiares y la distancia cuidadosamente seleccionada que había puesto entre nosotros, ahí estaba. Una sola frase, sin saludo ni puntuación, como si la hubiera escrito con prisas o por despecho. Nunca se sabía realmente qué estaba pasando. Me quedé mirando esas palabras más tiempo del debido, no porque no las entendiera, sino porque no podía decidir si eran una advertencia, una confesión o simplemente otra manipulación envuelta en un vago acertijo. Mi primer instinto fue descartarlas por completo, solo otra forma de que recuperara el control, de hacerme dudar de mí misma de nuevo, de remover las cenizas de la culpa que finalmente había empezado a barrer. Pero algo en el mensaje se clavó en mis pensamientos, lento y persistente, como una espina que no notas hasta que ya está bajo la piel. Durante el resto de la noche, no pude quitármelo de la cabeza. Sus palabras se repetían en mi mente, trayendo a la memoria recuerdos que hacía tiempo había archivado como irrelevantes o inofensivos, pequeños momentos extraños que, por sí solos, nunca significaron mucho, pero que ahora parecían latir con una energía nueva y extraña. Recordé la vez que apareció en mi casa en mitad de la noche, con los ojos vidriosos y nerviosos, afirmando que lo habían seguido, pero negándose a decir quién. Recordé que una vez mencionó un trastero que nunca dejaba ver a nadie, restándole importancia como si fuera una broma, pero con aspecto demasiado serio para serlo. Recordé las llamadas que solía atender en el pasillo, hablando tan bajo que no las oía, y siempre terminándolas con la misma frase: no, ella no sabe nada. En ese momento, supuse que se refería a mamá. Que le ocultaba secretos, que jugaba a una especie de juego infantil de desafío o autoprotección. Pero ahora, al ver ese mensaje, empecé a preguntarme si se refería a mí. Si había sido yo a quien había ocultado todo este tiempo. Y si era así, ¿por qué? A la mañana siguiente, llamé al casero. Me dije que era solo para confirmar que el desalojo se había llevado a cabo, que no me estaban arrastrando de nuevo a nada, que solo necesitaba cerrar el capítulo. Pero una parte de mí ya estaba indagando, ya desvelando capas que no quería admitir que existían. El casero fue educado pero brusco, confirmando que Josh se había ido de la propiedad 2 días después del aviso final, dejando atrás un desastre y una factura sin pagar. Pero entonces, casi como si se le hubiera ocurrido después, añadió algo que me dejó paralizada. La policía estaba allí cuando se fue, dijo con naturalidad, como si fuera normal. ¿Tuvo algún problema? No hizo preguntas, no es asunto mío. Le di las gracias y colgué. El corazón me latía con fuerza, ya no como ansiedad, sino como miedo. Intenté llamar a Josh, no porque quisiera hablar con él, sino porque necesitaba oír su voz, para que todo pareciera real. Pero sonó, y luego saltó el buzón de voz. No dejé mensaje. ¿Qué iba a decir? Intenté escribirle. No hubo respuesta.
Al día siguiente, llegó otro mensaje, pero este no era de Josh. Era de un número desconocido, sin nombre, sin contexto, sin palabras, solo una foto. Se cargó lentamente, la imagen se almacenaba en el buffer poco a poco, hasta que finalmente apareció por completo. Se me revolvió el estómago. Era él. Josh. Sentado en una cama de hospital, pálido y con los ojos hundidos, con una de esas batas abiertas por la espalda y tubos pegados a los brazos. Parecía demacrado, como si hubiera envejecido una década en una semana, y por un momento sentí un atisbo de algo cercano a la lástima. Pero entonces vi el fondo, lo poco que era visible, y me di cuenta de que esto no era una habitación de hospital. Esto era una instalación. De esas con puertas cerradas y ventanas de observación. Algo no iba bien. No había pie de foto, ni fecha ni explicación. Solo esa imagen, como si lo dijera todo y nada a la vez. Intenté llamar al número. No conectó. Me quedé mirando la foto durante lo que parecieron horas, intentando comprender el mensaje, el silencio, la historia que claramente no sabía que estaba viviendo. ¿Había estado ocultando algo más que pereza y derecho? ¿Eran drogas? ¿Deudas? ¿Algo criminal? ¿O algo más oscuro, algo peor que nunca había considerado? Las preguntas llegaban más rápido que las respuestas, atropellándose en un mar de pánico y especulación. Creí haber conocido a mi hermano, creí haber estado ayudando a un hombre niño sin rumbo. Pero ahora no estaba tan seguro. Ahora no estaba seguro de nada. Esa noche, me senté sola en la penumbra de mi sala, con la foto aún abierta en el teléfono, el aire cargado con todo lo que nunca le había preguntado y él nunca me había dicho. Y en el silencio que siguió, susurré la única verdad a la que podía aferrarme. Tal vez yo no era la cruel después de todo, tal vez tuve suerte de salir cuando lo hice.